Listo, así le quedan para los chicos que Ahí no está, pudieron ver. ahí está grabado. Genial. Ahí está grabado. Buenísimo. Bueno, ahí no sé si se ve mi pantalla. Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Bueno, muy agradecida por la invitación, Amalia, a Norberto, bueno, por permitirnos este espacio. Generalmente estos talleres que trabajamos sobre tanto pueblos indígenas, los pueblos migrantes y o afrodescendientes, los trabajamos siempre con un compañero, Ramón, que hoy no nos pudo acompañar por un problema en la escuela, pero bueno, lo quería nombrar igual porque siempre su aporte en estos espacios es importantísimo. Bueno, como decía Norberto y como hablábamos también al principio, antes de arrancar esta jornada, hablar sobre el tema de, bueno, qué es lo que sucede, cuál es la diversidad que hay presente dentro de las aulas, ¿no? Esta diversidad de estudiantes, que proviene no solamente de pueblos indígenas de nuestro territorio, sino también que provienen de otros países o de países limítrofes y cercanos, y que también la presencia es mayoritaria dentro de las escuelas, mayoritaria, digamos, dentro de un ciertos parámetros, ¿no? No quiero decir mayoritaria en una especie de oleada, sino más bien que, bueno, hay una presencia cada vez mayor de estudiantes también migrantes que se reconocen o no como parte de un pueblo indígena y que mantienen o no, en la mayoría de los casos, una lengua materna, ¿no? Como el guaraní, como el quechua, como el aymara, entre otras, otras lenguas. Bueno, yo quería hablarles, en principio, arrancar por el tema de la diversidad cultural, que es lo que, como para empezar hablando un poco, bueno, cuál es esta presencia diversa que hay en nuestro territorio. Yo quiero hacer puntualmente remarcar qué es lo que pasa dentro de Buenos Aires, ¿no? Porque dentro del imaginario, dentro de la historia, de alguna manera, se ha ido generando dentro del imaginario social colectivo la idea de que, bueno, en Buenos Aires no hay indígenas, en Buenos Aires no hay negros, no hay afrodescendientes, o los indígenas que se encuentran viviendo están en zonas rurales, en zonas fronterizas, así como los migrantes limítrofes, o directamente se encuentran extintos, ¿no? Los pueblos originarios dentro del país, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, yo quería para eso traer como unos datos que me parece siempre importante, en relación a la presencia de pueblos indígenas en el país. En particular, en nuestro país existen cerca de 31 pueblos indígenas en todo el territorio que hoy llamamos Argentina, ¿no? Y aparte también quise traer este dato de la encuesta complementaria del INDEC en el año 2004 y 2005, que en el área metropolitana de Buenos Aires existen 13 pueblos indígenas, 13 pueblos originarios, de las cuales, bueno, en su mayoría son bastante diversos, pero algunos se, de, se la presencia mucho de estos pueblos también se debe toda a las migraciones y a las transformaciones que hay dentro de los procesos organizativos en distintos espacios, principalmente en los espacios urbanos, ¿no? Bueno, vamos a encontrar mucha población guaranítica, ¿no? Mucha población, no sé, quechua, mucha población de aguita también dentro de nuestro territorio, y de alguna manera vamos como rompiendo también esa idea de que, bueno, en Buenos Aires no existen pueblos indígenas, en Buenos Aires no hay pueblos originarios, no hay presencia no hay presencia de esas diversidades, y además, si las hay, terminan siendo minoría también, ¿no? Esa es la idea de que, bueno, el otro, sabemos bien que en este territorio en particular, la diversidad sociocultural y la diversidad lingüística de alguna manera ha ido creando cierta frontera, o se ha ido creando cierta frontera, pero no una frontera territorial, sino más bien una frontera simbólica, ¿no? A partir de la diferencia. Estos son nosotros, estos son la minoría, estos son a los que hay que incluir, ¿no? A estos hay que civilizar, ¿no? En algunos casos, ¿no? ¿Y quiénes serían estos otros? ¿Quiénes son esas minorías? Minorías a partir de la óptica de quién, ¿no? De la mirada de quién. Cuando en realidad sabemos que
esta otra mayoría, en realidad son pocos los que concentran el poder. Entonces, es una cuestión también que estaría bueno que lo vayamos discutiendo, de ver quiénes somos estos otros, estas otras diversidades, estas otras identidades. Y bueno, esta presencia en particular en espacios urbanos se encuentra sistemáticamente negada, por lo que, bueno, ya les veníamos hablando de los prejuicios que están instalados en el imaginario social, que a su vez esa negación y esa invisibilización llega a la segregación de esta población, a la reproducción de prácticas discriminatorias y de negación de derechos, ¿no? Porque, como veníamos diciendo, bueno, hay todo un proceso de invisibilización de estas diversidades, y que se ha generado un proceso histórico en realidad, ¿no? A partir de la llegada de los conquistadores a nuestro territorio, y que esta invisibilización también ha llevado ciertas prácticas. Invisibilización también que se han producido en distintas instituciones, entre ellos la escuela, ¿no? Y bueno, y también esta idea, vieron, de que aparece también esta otra idea generalizada de que incluso se retomó hace poco, también hace unos años, de que los argentinos también descienden de los barcos, ¿no? Esta idea de que la Argentina blanca, la Argentina rubia, ¿no? La Argentina de ojos claros o azules, la Argentina que no se reconoce tampoco como un color de tez más oscuro, o marrón, ¿no? Como hay ahora todo un proceso de reivindicación. Pero se crea también estos estereotipos del ser nacional, ¿no? De las personas que son que entran dentro de los parámetros de lo que sería la normalidad, ¿no? Entonces, y los que somos distintos, los que somos diversos, los que somos diferentes, ¿no? Incluso fenotípicamente también, somos la diferencia, ¿no? Somos, como les decía hace un momento, estas minorías, estas poblaciones a las que hay que incluir y hay que de alguna manera también civilizar. Bueno, acá comparto este mapita que, bueno, habla sobre los distintos pueblos que están en los diversos puntos. Este mapa me lo pasó también Amalia, le agradezco un montón por siempre intercambiar también algunos datos. Bueno, y ahí se observa la diversidad de pueblos que están presentes en distintos puntos del país, ¿no? Incluso en Buenos Aires está alta presencia indígena. Hay muchos materiales también que hablan sobre la presencia de comunidades y de pueblos originarios dentro de la provincia de Buenos Aires, visibilizando realmente la presencia de esta diversidad, ¿no? De esta diversidad territorial. Ahí va. A ver si pasa, ahí está. Y en ese marco también encontramos, hablamos la diversidad cultural y esta diversidad lingüística que les venía diciendo, ¿no? Estos niños, niñas y jóvenes y personas, o sea, poblaciones que mantienen también sus lenguas originarias y que particularmente en las zonas urbanas, en las zonas, en las grandes ciudades también va a predominar esta enorme diversidad lingüística, ¿no? Muchas de estas poblaciones, como les decía, mayormente dentro de nuestro territorio, dentro de Buenos Aires, mucha de esta población tiene al guaraní, al quechua y al aymara como lengua materna, ¿no? Sin embargo, a pesar de haber esta enorme diversidad lingüística dentro de nuestro territorio, el español sigue siendo la lengua oficial a nivel federal. Entonces, todas estas otras lenguas ancestrales, maternas, que traemos y que todavía nos lo siguen transmitiendo dentro de las familias, de alguna manera sí se mantiene o queda de alguna forma relegada también, ¿no? Porque se las considera como lenguas que han sido sistemáticamente negadas desde, como les decía, desde tiempos de la colonia, ¿no? Cuando llegaron los colonizadores, se prohibió hablar en otras lenguas maternas, y lo que ponderó fue el español, ¿no? Entonces, se nos obligó de alguna manera a hablar el español, a dejar estas otras lenguas, y después incluso con el correr de los años, cuando se dan todos estos procesos de reconocimiento dentro de las normativas de los países o dentro de algunas, la Constitución, por ejemplo,
la Constitución Nacional Argentina, donde hay un reconocimiento de la presencia de los pueblos indígenas, de entre ellos también de sus saberes, de sus lenguas y demás. Todavía no hay un reconocimiento con respecto a estas otras lenguas también y de lo que implican estas otras lenguas para estas personas, ¿no? Entonces, hay como también dentro del imaginario una idea de que estas otras lenguas son lenguas subalternas también, ¿no? Son lenguas desprestigiadas socialmente de alguna forma. Son lenguas que al hablarlo, incluso yo he entrevistado a algunos estudiantes, por ejemplo, que me decían, hablar en guaraní o hablar en quechua me genera en algunos casos tensiones porque de alguna manera puedo ser o no discriminada, aunque es mayormente la discriminación se da bastante frecuente en las escuelas, por ejemplo, cuando los niños y las niñas y los jóvenes hablan otra lengua materna, ¿no? Entonces hay como todo un desprestigio social por considerarla como unas lenguas secundarias o alternas, y de a poco esto va a generar también que se vaya olvidando, ¿no? La predominancia de las lenguas. Hay muchos casos también que en algunas familias se tiende como a no transmitir estos saberes, no transmitir estas enseñanzas de la lengua, por ejemplo, por una cuestión de protección de los niños y de las niñas. No esto de que en el caso en las que he trabajado en algunas escuelas con algunas familias, nos decían de que, bueno, prefieren no compartir, no enseñar la lengua materna, porque si no los chicos en las escuelas les enseñan en español y además en las escuelas son generalmente sufren situaciones de discriminación por hablar otra lengua. Ya discriminación por provenir de otro lugar o por reconocerse como parte de un pueblo indígena o simplemente por el mismo fenotipo, ¿no? De color de piel y demás, y a sumarle al tema de la lengua también viene a ser como un plus para sufrir situaciones de violencia, de acoso y de discriminación, ¿no? Entonces, de alguna manera esto provoca que se transformen las prácticas culturales, haya como toda una transformación de los saberes, de las costumbres, las cuales van a quedar relegadas del entorno social, ¿no? Pensemos que en la escuela que es un espacio donde solamente se enseña el español, y en algunos casos inglés, ¿no? Y en escuelas por ahí más de élite, quizás enseñen otras lenguas como el francés y demás, el guaraní, el quechua, el aymara y otras lenguas originarias quedan por fuera de la institución, ¿no? Es muy difícil todavía de que las instituciones reconozcan que dentro de su entorno, dentro de la zona de influencia de las escuelas, hay mucha población que se reconoce como parte o que proviene de un país limítrofe que hablan otra lengua, y que es importante también mantener y reconocer estas otras particularidades, ¿no? Porque, como les decía, incluso dentro de la formación docente, yo he trabajado con algunas estudiantes de institutos de formación docente que nos decían que les enseñan el latín, por ejemplo, dentro del instituto. Cuando nos decían, en realidad, cuando yo salgo del instituto y voy a trabajar no sé, a 2 cuadras en la escuela hay mucha población guaranítica o hay mucha población quechua hablante. Entonces, ¿qué hago con el latín? ¿O qué hago con el inglés o el portugués? Cuando los chicos necesitan que yo me comunique en su propia lengua también, porque eso también es reconocer, eso también es ejercer un derecho de los niños y niñas de reconocer su identidad cultural. Entonces, esas son algunas de las situaciones o algunas de las falencias también que hay dentro de todo el sistema y que es importante reconocerla, y es importante también de alguna manera cambiar y tratar de transformar estas otras prácticas. En este marco, bueno, de que les venía diciendo de que hay una enorme diversidad, hay una enorme diversidad cultural, una diversidad lingüística dentro de nuestro territorio, se dan también procesos, como les decía, de invisibilización, de negación y por ende después también de racismo, pero un racismo no solamente visible, sino también un racismo solapado.
y un racismo estructural también, ¿no? Un racismo dentro de las instituciones que va a permear de alguna manera el reconocimiento de las diversidades, a pesar de que dentro de algunas instituciones hayan propuestas de inclusión, hayan propuestas de, bueno, somos inclusivos, aceptamos a todos los estudiantes diversos, pero sin embargo, todavía siguen presentes algunos rasgos racistas, algunos rasgos de diferenciación sistemática en estos espacios. En este marco, bueno, yo quería traerles esto de, primero, cuáles serían la principal problemática. Vieron que les decía que la conformación del Estado Nacional se ha dado a partir de esta idea generalizada acerca de la superioridad, de alguna manera también la superioridad blanca, la superioridad europea, con respecto al imaginario social, ¿no? Esta idea de que del argentino que desciende de los barcos, haciendo alusión a esta migración transatlántica, ¿no? Que llegó a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, esta migración europea que también implicó la conformación de una identidad nacional, ¿no? De alguna manera permeó tanto en el imaginario, permeó tanto también dentro de la identidad nacional, que todo lo que queda por fuera de estos parámetros, principalmente todos los que provenían de pueblos indígenas, ¿no? Porque de alguna manera se asocia a los pueblos indígenas con la pobreza, a los pueblos indígenas con la incivilización, ¿no? Con todo lo negativo, y también a los pueblos indígenas se los asocia también con pueblos migrantes, pero no cualquier pueblo migrante, sino los pueblos migrantes no deseados, ¿no? Estos que estamos en zonas fronterizas, los pueblos de Bolivia, de Paraguay, incluso también de Perú, pero no es porque estos pueblos que son también, les digo que no deseados, porque de alguna manera no terminan siendo como parte de esta idea que no se asemejan a la idea de la identidad nacional argentina, ¿no? Distinto pasa con la población proveniente de Uruguay, ¿no? Que hay más similitud fenotípica con los argentines. Entonces, en ese sentido, esta población proveniente de estos países como Paraguay, Bolivia, incluso también de Perú, son poblaciones no deseadas. Hay mucha literatura que habla sobre esta propuesta de cuáles son estos países no deseados, porque muchos de ellos tienen también población indígena y muchos de ellos tienen población indígena andina, ¿no? Esta idea de también los rasgos fenotípicos de la persona que es más oscura, más de piel trigueña y demás, entonces son de alguna manera estas poblaciones que hay que excluir o que hay que incluir entre comillas. Entonces, en este marco yo quería comentarles también cómo es que está formada la escuela, ¿no? Pensando en la educación, pensando en el sector educativo. Sabemos que la escuela ha estado fundada bajo parámetros de alguna manera asimilacionistas, ¿no? Bajo parámetros también, ¿no? Dentro de la institución se ha ido generando, incluso también bajo parámetros samiertinas, donde esta idea, ¿no? de la identidad nacional prevalece también dentro de estos espacios, y todos aquellos que seamos distintos no podemos ingresar, o ingresamos pero con ciertos parámetros de lo argentino, ¿no? Donde nuestras diferencias, donde nuestras particularidades quedan por fuera de las discusiones, ¿no? Quedan por fuera del reconocimiento. Entonces, esta escuela tradicional, que de alguna manera ha sido también homogeneizante, ¿no? y abordada desde una perspectiva más hegemónica, homogeneizante, porque hay muchas prácticas también que se siguen prevaleciendo, de considerar a todos los estudiantes a todos como de una manera homogénea, todos son iguales, ¿no? En el sentido de que, bueno, todos, no sé, todos los que provienen de Bolivia, de Perú y del norte, son todos igualitos, se suele escuchar, ¿no? Entonces, cuando en realidad hay particularidades, hay diferencias, ¿no? Hay ritmos, hay distintos tiempos de cada uno de los estudiantes, que dentro de los espacios áulicos hay una enorme diversidad. Entonces, al homogenizar a todas estas poblaciones, se pierde de vista todas estas otras particularidades o todas estas otras diferencias que están presentes dentro de los espacios.
y por otro lado también procesos de diferenciación en la escolarización de niños y niñas y jóvenes. Proceso de escolarización queremos decir también en el caso, por ejemplo, de la población, de los niños y niñas migrantes que llegan a alguna escuela, ¿no? Y que de pronto dentro de estos espacios ha habido muchos casos, y todavía sigue habiendo a pesar de la normativa migratoria, por ejemplo, y de lo que establece la Ley de Educación Nacional, muchos de estos niños y niñas cuando llegan a las escuelas los suelen bajar de grado, porque dicen que hay que nivelar, ¿no? Porque hay una idea también, un estereotipo dentro de las instituciones, de que en sus países de origen el nivel de calidad educativa es inferior, es muchísimo más baja, y hay que de alguna manera nivelarlos con los otros y otros estudiantes, ¿no? Entonces, directamente se los baja de grado y se da todo un proceso de negación también y de desigualdades educativas en este marco. Entonces, hay todo un proceso de escolarización también muy presente. También se da, se atribuye mucho al tema del fracaso escolar al origen de los estudiantes. He participado en algunas escuelas donde hay este imaginario también de que se atribuyen los problemas de aprendizaje del niño o de la niña por su origen, ¿no? Por su procedencia o por hablar en algunos casos otra lengua materna. He escuchado a algunos docentes que dicen que el problema en el aprendizaje de los niños y niñas guaraníes, por ejemplo, o com, se debe a que en las familias les enseñan su lengua o que las familias no entienden que hay que enseñarle en español y hay que enseñarle la historia argentina, ¿no? Entonces hay todo un proceso también de negación y de reconocimiento de todas estas diversidades, incluso se le atribuye estos fracasos a las familias también, ¿no? Cuando dentro de las familias en zonas urbanas, como les decía al principio, ya muchos tratan de no enseñarles las lenguas justamente para que no tengan estos procesos de discriminación, los niños y las niñas. Pero sin embargo, dentro de las escuelas hay ese imaginario y es muy fuerte, es muy potente y está muy presente incluso hoy en día. Entonces, se dan estos distintos procesos de escolarización y esto produce también transformación de prácticas, saberes y tensiones, no tensiones identitarias, porque imagínense que cuando se dan estas situaciones dentro de las escuelas, ¿dónde queda lugar la identificación del niño y de la niña, ¿no? Imagínense que todo el tiempo andamos en tensión, les digo, porque también cuando pasé todo el proceso, en mi caso de la universidad, no encontraba lugar para mi propia identificación. Entonces, imagínense los niños y las niñas y los jóvenes que están dentro de las instituciones, en la primaria, en la secundaria, donde son objetos de discriminación y de violencia dentro, no solamente entre sus propios compañeros por ser diferentes o por ser diversos, sino también dentro de la misma institución, ¿no? Dentro de este racismo solapado que hay dentro de las escuelas, incluso dentro de toda la estructura escolar, ¿no? Hace poco me comentaba una compañera que ella tuvo muchas dificultades, ella es de otro país, no recuerdo cuál, que decía que ella había salido abanderada en la escuela, pero cuando las familias se enteraron de que era abanderada, hubo como todo un reclamo generalizado a las familias de por qué una migrante va a ser abanderada o va a llevar la bandera argentina. Entonces, todas estas situaciones hacen que entremos en tensión todo el tiempo con nuestras identidades, que todo el tiempo queramos como negar estas identidades, esconder nuestras lenguas, esconder nuestras particularidades, esconder en realidad cuando nuestro fenotipo no nos permite, ¿no? En mi caso yo trataba como que no hablar o que no sentir o invisibilizarme, ¿no? Como me dijo un estudiante una vez, yo cada vez que entro a las clases quisiera hacerme chiquita para que no me miren, no me vean y no me escuchen, ¿no? No le escuchen la tonada que le identifica como paraguaya o como que habla el guaraní, ¿no? Entonces, estas tensiones identitarias es permanente entre los niños y las niñas durante todo el proceso escolar. Yo participé también en otra escuela donde habían hecho una encuesta entre los niños y las niñas y una de las preguntas era que los niños y los chicos y chicas tenían que preguntarse entre ellos mismos, ¿no? Si alguna vez sufrió discriminación en la escuela. Y en una de las respuestas de uno de los niños era de sí, y la siguiente pregunta era ¿cuántas veces? Y la respuesta era todos los días.
¿no? Imagínense todos los días sufrir discriminación y todos los días tener esta tensión con respecto a tu identidad, con respecto a tu identificación nacional y étnica, ¿no? Entonces, pensar que estas prácticas no es que se mantienen y se quedan dentro de estos espacios, sino que también se reproducen. Hace poco me decía un compañero, yo sufrí discriminación en la escuela, ¿no? Por mi fenotipo, por mi color de piel, por mi estatura y por otras cuestiones más. Yo tengo mucho miedo de que esa discriminación también lo sufra mi hijo, ¿no? Entonces, estas prácticas se siguen reproduciendo, estas prácticas siguen apareciendo, y hay también un proceso de silenciamiento de las voces. Hay muchas críticas de algunos docentes, por ejemplo, que dicen que los niños y las niñas de pueblos indígenas o de Bolivia o de Paraguay no hablan, son muy silenciosos, son muy callados, ¿no? Los de Bolivia, por ejemplo, son muy respetuosos, pero son muy callados, son muy silenciosos, como que no me escuchan, no sé si están aprendiendo. Bueno, esas ideas se escuchan también hoy en día, ¿no? De esta idea del silencio de los estudiantes como un silencio negativo, ¿no? El estar callado, el estar en silencio. Yo les decía, a veces yo quería hacerme invisible dentro de las aulas. Bueno, eso es parte de este silenciamiento, ¿no? Pero sin embargo, dentro de las otras miradas, ¿no? En este caso de la mirada en la institución, el silencio quiere decir fracaso, el silencio quiere decir que no está aprendiendo, el silencio es algo recontra negativo, cuando en realidad el silencio dice un montón de cosas, ¿no? No solamente para hablar quiere decir que estemos participando o estemos entendiendo o estemos pendientes de las clases, por ejemplo, ¿no? Incluso dentro de los pueblos indígenas hay todo un tiempo y todo un proceso para las cosas, de pensarlo y después hablarlo, ¿no? No somos todos como hablamos rápido o estamos todo el tiempo como activados y queremos hablar y demás, ¿no? Todos tenemos ritmos, tiempos diversos, pero sin embargo se crean estos prejuicios, se crean estereotipos contra estas poblaciones, discursos negativos que hacen que se terminen generando también situaciones de discriminación en base a estas situaciones, porque también he encontrado situaciones en docentes que decían, no, son muy callados y ya me cansé, yo no les quiero enseñar más o lo voy a hacer repetir de grado, o las familias tampoco me entienden. Entonces ya se dan procesos de discriminación, ¿no? Recuerden que para los procesos de discriminación se fundan en los estereotipos, ¿no? Viene el estereotipo, viene el prejuicio y ahí viene la discriminación, las prácticas discriminatorias. Entonces, estos procesos están muy presentes, están muy vigentes, y por otro lado, si no hay un proceso de invisibilización o de negación, hay también otros procesos de hipervisibilización de las diferencias, ¿no? O procesos de hipervisibilización que llegan ya casi a la folclorización de las identidades. Folclorización es esas propuestas en que, bueno, se termina por homogeneizar también todas estas diferencias, ¿no? Decir, bueno, para el 12 de octubre hagamos como una fiesta, hagamos como toda una celebración, las escuelas se acuerdan que en ese momento los pueblos indígenas existimos, nos convocan para un montón de charlas, ¿no? Entonces, en octubre, en el caso de mi trabajo, tengo toda la agenda recontra llena porque a las escuelas se les ocurre convocar a los pueblos originarios, y después del resto del año queda vacío, ¿no? El resto del año ni nos convocan, tenemos que ir a buscar a las escuelas. Entonces, hay también como un proceso de folclorización de todas estas identidades, ¿no? Esta hipervisibilización que incluso nos coloca a nosotros, a las personas socioculturalmente diversas, nos ponen como una situación también de, bueno, vos sos ¿de dónde eres? Bueno, de Bolivia, de Salta, bueno, vamos a ponerte a bailar, ¿no? Entonces, también hay todo un proceso de hipervisibilización a las personas, a las diversas identidades, que nos colocan en una situación también de exposición. Vieron que yo les decía que muchas veces uno cuando es afectado por estas situaciones quiere invisibilizarse, quiere esconderse, ¿no? No quiere sentirse notado, y que de pronto te señalen y te miren y te vean, nos hace como colocar en un lugar de enorme hipervisibilización, que termina, como les decía, homogeneizando todas nuestras prácticas y también generando prácticas sistemáticas de alguna manera de negación de derechos, de negación de saberes, ¿no? Cuando en realidad, como les decía, es importante considerar los tiempos,
es importante considerar las prácticas también, ¿no? No es que incluso una de las estrategias que siempre proponemos cuando trabajamos estos temas dentro de las escuelas es decir, interesarse por estas otras identidades, interesarse por la cultura de estas personas, pero no una manera de hipervisibilizarlos y exponerlos de una manera agresiva o de una manera como que incomode, ¿no? Sino más bien de a poco, con tiempos, ¿no? Recuerdo mucho que Ramón siempre cuenta esta anécdota de que él siempre, cuando en una escuela le decían, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo hago para acercarme con mis estudiantes que hablan guaraní? Y él decía, bueno, salúdales, que te enseñen los saludos en su lengua, salúdalos todos los días en su lengua, que de a poco te enseñen algunas palabras en guaraní y tú también enséñalos igual, o sea, que haya como todo una situación circular y recíproca de conocimientos, de transmisión de saberes, ¿no? Eso hace valorar la identidad de las otras personas, ¿no? No nos coloca en una situación de hipervisibilidad, sino más bien de interés y reconocimiento real con respecto a nuestras diversidades y particularidades, ¿no? En los distintos espacios. No sé si alguna quiere hacer una consulta. Beatriz, nos queda 1 minutito y 30 segundos, se va a cortar, reiniciamos en todo caso cuando se corte, ¿sí? Sí. Con el mismo link y volvemos a entrar en la reunión. Bien. Hasta acá, la verdad que es muy interesante lo que estás diciendo, es muy fuerte el tema de la invisibilización, tocaste un tema bastante interesante, que es el origen de nuestro sistema escolar, ¿no? Esta cuestión de la hegemonía etnocéntrica del pueblo europeo, digamos, marcadamente etnocéntrico y producto de la época de la colonización, digamos, del avance de los europeos sobre América Latina, que ha provocado ¿sí? esa segregación, esa fragmentación de las poblaciones. Es muy fuerte eso, es muy fuerte cómo se manifiesta en las escuelas esa tendencia a homogeneizar todo. Si bien uno lo puede entender en los albores de la nación-estado, en la que se convirtió en nuestro país, puede entender esos procesos a la luz de casi 500 años, uno tendría que empezar a replantearse un nuevo sistema y un modelo educativo que considere estas cuestiones de una manera diferente. Integración. Bueno, pero igual estamos grabando, así que grabamos la primera perfecto. parte y esta parte también la vamos a grabar, así que no hay problema. No te asustes. ¿Puedo hacer un aporte? No. Bueno, aguante Osuna. Lo quiero un montón Osuna, porque a Beatriz le vamos a contar que, bueno, él siempre nos deja, yo digo, ¿no? En realidad él tiene una mente abierta, ¿no? Para que hablemos mucho también del tema, los chicos ya lo saben, que yo doy más el tema de pueblos, pero yo ya he venido de otras cátedras, y es re importante este espacio, ¿no? Por eso siempre le agradezco. ¿Y por qué? Porque hay que aprender a ser agradecidos también, eso es energía positiva, ¿no? Hay una experiencia que le quiero contar a los alumnos y a Beatriz, que yo tuve unos alumnos, tengo todavía alumnos de 6 años, ¿no? Y puse a bailar un nene bien, pero bien blanco, rubio de ojos claros, con una nena, ¿no? Y él dijo que no iba a bailar, y yo no entendía por qué, digo, ¿pero por qué? Porque ella es negra, me dijo. 6 años. Digo, ¿qué? Bueno, ¿cómo vas a decir así si ella es tu compañera? Vas a bailar igual. No sé si en ese momento hice bien o mal, esto le estoy hablando hace como 10 años. Ese alumno, el año pasado fue mi alumno y estaba en 3er año de la secundaria. Él cambió, yo daba las clases igual como le doy a ustedes, el tema de la espiritualidad, de conectarse desde el arte, esto, a los chicos les encanta. Entonces yo siempre le digo a los alumnos, cuando ustedes tengan un problema emocional con su papá, con su mamá y no puedan hablar, cualquier cosa cuenten conmigo, porque nosotros los docentes podemos ayudarles también. Entonces él me venía a contar su situación amorosa o cosas raras, y él era descendiente de alemanes, ¿sí? Entonces yo ahí empecé a hablar un poco más con él. Él después cambió esa actitud, pero eso traen muchas veces también de las casas, o sea, los chicos aprenden eso, y por eso nosotros como docentes, antiguamente, Osuna, ¿te acordás que decían, la maestra era como la segunda mamá, ¿sí? Porque nosotros estábamos todo el día con los niños, y ahora seguimos siendo esa segunda mamá, porque los chicos están todos los días con nosotros, o aunque sea 2 veces por semana,
Y no importa si estás todo el día o 2 horas, lo importante es la calidad del tiempo y cómo le enseñamos. Muchas veces los chicos, sobre todo cuando es artística, no le gusta hacer otra materia, pero nuestra materia funciona diferente. Incluso ese nene que muchas veces lo califican las mismas maestras, discriminan, dicen, guarda con Benítez, porque Benítez es terrible. O sea, es como que yo le diga, guarda con Osuna, porque Osuna es peligroso. Y todos están teniendo miedo de, ay, ¿cómo voy a escribir? Entonces, ya va con tanto miedo que incluso hace que se paralice y a la hora de escribir le va a costar más. Entonces, ese es el problema, incluso nosotros los docentes, que tengamos cuidado cuando hablamos de ese alumno, porque cada año ese alumno cambia. Muchas veces uno es rebelde. Yo antes era súper más rebelde, ahora soy más tranquila. Imagínense cómo uno va cambiando, y eso también nosotros tenemos que ver, que ese alumno muchas veces le enseña el padre, inconscientemente estamos enseñando. Cuando hablamos mal nosotros mismos de, por ejemplo, ay, el director de la universidad es un, perdón que hablo, sino es una mala persona, cualquier cosa puedo inventar, y tal vez estoy dando una mala imagen, no solo, estoy hablando mal de mí, de mi propia persona. Esto para que, la voy a hacer redondeada para que no sea tan larga, pero como los nenes, yo me quedé así como, me admiré que un niño de 6 años me diga que no quiere bailar porque es negra, ¿no? Qué terrible. Hoy él cambió porque se dio cuenta, pues tal vez en ese momento estaba repitiendo patrones de la casa, ¿no? Cuando dicen, guarda con el chino, guarda con el peruano que roba, guarda con el de Colombia que tiene, es narcotraficante. O sea, estamos discriminando no solo por el color, sino también por el tema de lo que hablaba Beatriz, ¿no? El tema de si es boliviano, si es esto, si es lo otro, si es negro, si es petizo, si... Entonces, eso tenemos que empezar a borrar, porque si todos tendríamos una gran conciencia a nivel planetario, nos tendríamos que dar cuenta que todos somos, ¿no? Solo energía, este cuerpo solo es una carcasa. Bueno, solo eso. Beatriz, te paso otra vez el hospedaje. Dale. Esto que decía Amalia es súper interesante y muy importante. Es importantísimo desnaturalizar estas prácticas, porque a veces si nos damos cuenta, tenemos incorporado prácticas que traemos de nuestro cotidiano, ¿no? Esto de pensar o estereotipar a las poblaciones por su origen, por su color de piel, ¿no? Y por otras particularidades más, que tendemos como a naturalizarlo, y a veces son prácticas que ya tampoco las cuestionamos o no reflexionamos. Por eso es importante reconocerlas, y es importante reflexionarlas y desnaturalizarlas, ¿no? Ir desarmándolas, ir rompiéndolas, y de a poco es un proceso que es necesario y importantísimo para más también cuando trabajamos con población diversa principalmente. Beatriz, le quería decir a los chicos, si tienen alguna duda, que prendan el micrófono, o si quieren dar algún ejemplo que les pasó a ellos, o preguntar incluso, como hizo una chica una vez, ¿esto es discriminación? ¿Esto es? Porque todos estamos aprendiendo, chicos. Yo también aprendo, todos los días. Así que, sí. Hagan preguntas, perdón que no vi el chat, voy a estar más atenta. Me recontra concentré. Usamos mucho el chat, por eso. Bueno, decíamos recién, bueno, también lo remarcaba Norberto en su momento, ¿no? Es cuando fue el periodo de la colonización que después se fue creando estos estereotipos y estos prejuicios con relación, por ejemplo, también a la imagen, ¿no? Esta idea que hablaba recién Amalia, estos estereotipos, estos prejuicios que están presentes en relación a la imagen de los pueblos indígenas, a los pueblos migrantes también, ¿no? Que de alguna manera producen prácticas que niegan los derechos, niegan los saberes, niegan las costumbres y las identidades de estas personas. Y también, bueno, prácticas con respecto al tratamiento de las diferencias, que como decía hace un momento, que homogeniza a todas estas personas, minimizando también sus problemáticas, ¿no? Cuando en realidad pensamos que se suele decir que el fracaso escolar está muy relacionado por el origen, se pierde de vista las otras problemáticas que hay detrás de todas estas cuestiones, ¿no? ¿Por qué el niño o la niña está en silencio? ¿No? ¿Está en silencio también dentro de las aulas? ¿El silencio también, este comportamiento se repite en el recreo? ¿O este comportamiento también pasa lo mismo en las casas? ¿O solamente pasa dentro de las aulas? Ya a veces se tiende a homogenizar porque muchos piensan que, bueno, son silenciosos dentro de las aulas, van a ser silenciosos en todos lugares.
Entonces, hay que hacer el esfuerzo de pensar por qué son estos silencios, por qué estas prácticas, ¿no? Empezar a entender también si es que hay problemas detrás de todo eso, ¿no? Que también pondere y que no nos damos cuenta, y al no darnos cuenta, de alguna manera profundizamos también estas desigualdades, ¿no? Educativas. Y de esta manera, como decíamos también hace un momento, las prácticas, saberes y culturas van a quedar relegadas por fuera, como no van a ser aceptadas dentro de los entornos, como puede ser la salud también, ¿no? No solamente en educación, sino también dentro de salud. En muchos hospitales, en muchos centros de salud se niegan estos saberes ancestrales, estos saberes que traen también los pueblos indígenas con el tema de la curación, de las hierbas medicinales y demás, ¿no? Esto queda por fuera porque no es hegemónico, no es lo dominante, no es lo reconocido, ¿no? Entonces, queda por fuera del entorno y muchas veces se transforman en situaciones de vergüenza o de discriminación, ¿no? Yo les decía que muchos, cuando entrevisté a un estudiante en la universidad, una chica que es guaraní, me decía que le daba mucha vergüenza hablar en guaraní, y es más, le daba vergüenza hablar en español, incluso, porque le salía la tonada, y entonces para ella la tonada era un estigma. Ella decía, puedo pasar desapercibida, pero cuando ya empiezo a hablar, ahí se me cae todo la estrategia y no sé qué hacer, me pongo nerviosa, tiemblo, y esas prácticas son muy comunes, ¿no? Son muy recurrentes. En mi caso, yo le pedí a mi mamá que por favor no hablara en el colectivo, para que no se dieran cuenta que no éramos de acá o que éramos de otro país, ¿no? Esta idea también de llegar a estos espacios como con culpa, ¿no? En algunas universidades, por ejemplo, escuché de algunas discusiones que se dan con relación al tema de las migraciones en estos espacios, y a veces los migrantes estamos como con culpa de tener que ocupar un lugar dentro del sistema educativo, cuando en los datos no somos más del 1% dentro del total de la población. Lo mismo pasa con el sistema de salud y demás, ¿no? Que de alguna manera todas estas particularidades y diferencias quedan por fuera y quedan relegadas, y las tenemos que esconder. Cuando estamos en nuestras casas, yo siempre digo, cuando estoy en mi casa podía ser la persona que soy siempre, pero cuando estoy afuera tengo que disfrazarme, tengo que llevar una máscara, tengo que practicar una forma de hablar, ¿no? Tengo que practicar cómo ocultar mi tonada, ¿no? Entonces son estrategias muy frecuentes que atravesamos mucho las personas que somos de otros espacios, somos de otros lugares, tenemos otra procedencia. Incluso también, yo siempre digo, tengo un hermano que él cada vez que estaba en la calle, él hablaba como porteño. Vieron que dicen, no sé, yo digo calle y él decía calle, por ejemplo, ¿no? Así como se suele hablar acá. Entonces, pero cuando él estaba en casa, hablaba como hablábamos siempre. Entonces yo le preguntaba, ¿pero por qué tienes que hacer eso? ¿Por qué tienes que simular ser otra persona? Y me dice, para que no me vean como distinto, para que no me vean distinto, ¿no? ¿Cuál es esa mirada? ¿Cómo se dan esos procesos también dentro de los distintos espacios, ¿no? De tener que mirar diferente al otro o a la otra persona, ¿no? En este marco yo le traje estas dos imágenes. ¿Qué es lo que podemos ver acá en particular? Si alguna quiere comentar algo. Principalmente la vestimenta. Sí, la vestimenta. ¿Y qué otra cosa más podemos observar? El gesto, las caras. El gesto, las caras, sí. ¿Cómo están esos gestos? Como apagados. Como serios, sí. Sí, apagados. Apagados. Bien. Hay que ver, porque por ahí también es su actitud, por ahí tampoco, por ahí son así, tampoco es que por ahí estén mal, no sé. También, sí. Son perdón, son dos figuras contrastantes, dos imágenes contrastantes. Ajá. ¿Cuál sería el contraste? Uno tiene un arma en la mano. Y se siente como dignidad en su rostro. ¿Cómo? Se refleja dignidad en su rostro. Y del otro lado, ¿qué podemos ver también? Sí, más. Yo puedo ver esclavitud. Claro. Esclavitud. Bien. Resignación, sumisión. Resignación. Y es una foto, a diferencia de la otra imagen, que es algo pictórico, ¿no? Es un Claro. dibujo.
un dibujo, sí. Una representación de un otro. Bueno, acá hay una foto. A mí me llama la atención de la imagen de la izquierda, digamos, la pintura que tiene un arma. El arma no es algo así como muy colonial, como para... No sé, se me hace como la idea de que los pueblos indígenas al tener armas o al colonizarse van a ser como más poderosos o más dignificados o algo así en contraste a la imagen de la derecha. Si se me ocurrió recién. ¿Puedo decir algo? Sí, sí. Sí, la imagen pictórica representa a una persona del norte, de Estados Unidos, de América, claro. ¿sí? Sí. Que vivieron un proceso de colonización bastante duro, ¿sí? Por parte de los europeos, pero hubo comunidades, como pasó acá, que fueron colaboracionistas los invasores, que establecían alianzas contra otras comunidades más hostiles, tal vez, y les convenía este tipo de alianza, pero a la vez pagaban caro esa colonización, ¿no? Esa alianza se pagaba caro. Yo soy de otra generación, yo veía una serie que se llamaba Daniel Boone, y otra que era El último de los mohicanos, ¿no? Donde el compañero de Daniel Boone era justamente un mohicano también, que era de alguna manera un miembro de un pueblo originario ayornado a la colonización o a la mentalidad colonizadora. ¿No? Es muy interesante estos procesos de aculturación, de alguna manera, que han sufrido nuestros pueblos también, ¿eh? Acá uno podría pensar en la época de Roca, fundamentalmente que se cortó la luz. Como nosotros vemos las cosas, como las que nosotros hemos sido, como interpretamos esta realidad, salir de ese espacio y poder permitirnos ver estas otras realidades, ¿no? Poder permitirnos comprender estas otras diversidades, ¿no? Por ahí hay a veces mucha gente, nos hemos encontrado con casos que les parece chocante algunas ceremonias, por ejemplo, y después, cuando terminamos explicándole qué significa, ¿qué implica esas ceremonias para nosotros, ¿no? Para los que somos de un pueblo indígena, que las ceremonias son parte de nuestra forma, de nuestra cosmovisión? Entonces, cuando salimos de ese lugar y nos permitimos entender y comprender estas prácticas, estos saberes, estos conocimientos, estas tradiciones, ahí entonces podemos generar estos espacios de entendimiento, generar estos espacios de diálogo también entre otras personas. Y después nada, como para ustedes que van a trabajar o trabajan quizás algunos en las escuelas, ¿no? También considerar el contexto donde están trabajando. Por ahí en la escuela está situada donde hay muchos chicos de población guaranítica o quechua hablante o de algún otro pueblo indígena más o de alguna otra comunidad migrante, ¿no? Considerar todas estas particularidades y también sumar a las familias. Las familias tienen un montón de saberes que podamos como incluir y podamos generar este diálogo participativo, ¿no? Intercultural entre todos los... Tradicionalmente la escuela se encargó también de expulsar a las familias de las instituciones, ¿no? No sé si escucharon, Amalia seguramente tiene la información también más fresquita, que en el sur o hace un poco una comunidad mapuche hizo una denuncia a en una escuela porque la directora no quiso aceptar una carta que la comunidad había enviado a la escuela con respecto a un ejercicio práctico. Entonces, la directora en su carta en la carta de trabajo decía, aquí respeten mi trabajo, respeten la forma en cómo yo trabajo en la escuela, cuando en realidad no se está teniendo estas otras particularidades y se deja a las familias siempre por fuera. Cada vez que las familias quieran aportar, se las termina como también expulsando de alguna forma, ¿no? Y después a veces también se quiere que las familias participen.
Así que bueno, eso era más o menos lo que quería como comentarles. No sé si tienen alguna consulta, alguna duda. Bueno, si tienen alguna duda, consulta, aprovechen. Ahí también está el chat, como les dije. Y bueno, nada, eso un poco también para que tengan un panorama y después ustedes investigarán en el tema que más les guste, el pueblo que más les guste o de donde quieran trabajar, porque cuando hablamos de pueblos originarios en general hablamos de muchos pueblos, ¿no? Están los celtas en Europa, ¿no? En cada territorio hay un pueblo, incluso también hay una discriminación a la inversa. O sea, por eso es importante que tengamos esa visión, ¿no? Que sea un poco más panorámica, porque siempre, incluso hay un dicho que dice, no hay peor discriminación que del indio al indio, del negro al negro, del blanco al blanco, ¿no? O sea, no importa el color, pero muchas veces la discriminación no solo es por el tema de los pueblos, hoy estamos haciendo como más una mirada desde ahí, pero en realidad es desde todo, desde el gordo, si porque es rubio, porque si es gordo, porque si es flaco, o sea, eso pasa desde todos los lugares, ¿no? O incluso se discrimina al que es más inteligente, ¿no? O sea, se burlan del... Entonces, la idea es de eso, ¿no? De que nosotros como docentes tengamos una mirada fina y seamos más observadores en las actitudes de nuestros alumnos, en las actitudes de los padres de esos alumnos, para que nosotros seamos como un camino fortalecedor, para que ese niño, porque nosotros vamos a ser futuros docentes, ese niño viva en este mundo y sea feliz. No importa ni el color, si tiene plata, si no tiene plata, si es indígena, si no es indígena, si es de la villa o no es de la villa, no importa. En este mundo, yo siempre digo esto, ¿no? Venimos para ser felices. Entonces, el trabajo como docentes, sobre todo docentes de arte, ¿no? Ustedes, es ese, ¿no? El de tratar de ver desde ahí. Muchas gracias por esta clase, estuvo espectacular. Muchas gracias por todo este contenido que es clave incorporarlo y nada, y de alguna manera entrar en detalle. Es muy importante como ciudadano, como persona, etcétera. Gracias. Gracias a ustedes por escuchar más bien y bueno, por compartir, reflexionar también, que para mí eso es recontra enriquecedor y también me nutre y me lleva un montón de compartir a otros espacios también. A mí se me ocurre una pregunta un poco de curiosidad. ¿Ya sucede en algunas escuelas? Pregunto porque yo no recuerdo haber tenido un enfoque intercultural y de una como contar la historia de un modo que se contemple que los pueblos originarios hayan estado de un modo como que no se cuenta todo esto que vos nos decías. Ya sucede en algunas escuelas que hay un enfoque intercultural y se visibiliza esta de jerarquía que sufren los pueblos originarios. Sí, o sea, hay iniciativas también incluso por propios docentes también cuando van a trabajar a las escuelas, pero a veces termina siendo iniciativas de uno o dos docentes o de pequeños grupitos, cuando en realidad tiene que ser claro, algo como de la misma estructura, ¿no? De la misma institución. Hay escuelas, yo reconozco y la verdad celebro y por suerte acompañamos también todo este proceso en algunas instituciones, que hay todo un tratamiento de la interculturalidad desde esta perspectiva más crítica que les contaba, ¿no? No es una interculturalidad o no desde una multiculturalidad de pensar, bueno, sí, están todos los chicos diversos y los incluimos. No, sino más bien desde una discusión crítica de las desigualdades, de las posiciones que ocupamos o que ocupan estos niños y las niñas, de las atenciones también que es importante brindar. Yo por lo menos que estoy en San Miguel, conozco muchas experiencias, una en San Miguel y dos en José C. Paz y una en Moreno también. Hay escuelas que tienen, por iniciativa de los mismos directivos, ¿no? De, bueno, vamos a cambiar estas formas tradicionales, ¿no? De enseñar y de romper, ¿no? Con estas formas de enseñanza tradicionales, no sé, cómo enseñar de una manera así como más cuadrada, y cuando en realidad podemos
tomar estos otros conocimientos de las familias, de los mismos chicos y chicas, ¿no? Y todo eso nutre al intercambio, ¿no? Más allá también que esto es parte de nuestros derechos, ¿no? Estos derechos que están dentro de la Constitución, derechos dentro de la Ley de Educación, entre otras normativas más. Pero hay experiencias y hay docentes también que están laburando mucho estas propuestas, y la verdad que celebramos y acompañamos todos esos procesos. Beatriz nos va a dejar lo que presentó hoy día para que después lo subamos, ¿no, Beatriz? Así que lo van a tener para que ustedes en algún momento den su propia charla o puedan sacar algunos textos que les pareció interesante. Así que bueno. Sí, también les mando ahora con Amalia un link, un enlace de una carpeta que tenemos donde tenemos muchos recursos, algunos audiovisuales, algunos textos que se pueden sumar y que pueden también acompañar al trabajo docente, ¿no? La propuesta, muchos docentes nos dicen, bueno, quiero trabajar estos temas, pero no tengo las herramientas, porque la formación docente también nos ha hecho así, ¿no? Esto de tener que enseñar de esta forma y no permitirnos enseñar de otra manera, pero hay muchos docentes y también hay muchos estudiantes de profesorado, muchos estudiantes como ustedes, ¿no? Que están en este proceso de formación, a los cuales nosotros apostamos y a los cuales nosotros le tenemos muchísima energía, puesta muchísima expectativa, porque hay otra mirada, como están ustedes, hay otra mirada, hay otra forma de entender las cosas, y bueno, y nuestra tarea, nuestra responsabilidad también de nosotros, de los que también somos parte de un pueblo indígena, los que también nos conocemos como migrantes, es también, bueno, facilitar o ayudar o contribuir y acompañar, ¿no? En estos procesos, porque sabemos que es importante generar estas herramientas. Así que les voy a pasar un enlace donde van a ver materiales que les pueda servir y también estamos a disposición. Bueno, ¿todo bien? ¿Alguna duda, alguna reflexión, pregunta, algo más? ¿Paola? Sí, bueno, también quería sumarme a los agradecimientos, me parece muy interesante el tema y creo que como futuros docentes está bueno abordarlo y saber que vamos a trabajar en las escuelas con diversas culturas, digamos, ¿no? Y es importante como trabajar enseñando a partir de eso, ¿no? De cada cultura, como que está bueno tocar no solo su propia cultura o nuestra propia cultura, sino todas. Y también me quedaba resonando un poco esto que decía la compañera de la aceptación que uno tiene hacia uno mismo, o de la autoestima, o que uno tiene que percibirse sin importar lo que los demás digan. Y yo creo que, o sea, sí importa mucho eso, pero que uno vive, o a mí me ha tocado estar en clases en los que vea que, por ejemplo, se tomaba de ejemplo a las chicas que eran blancas y a las de piel trigueña no. Entonces es como que veo que es muy importante trabajar estas temáticas, ¿no? Incluso a mi sobrino también le ha pasado en odontología, que estudia en la UNC, de docentes que no trabajen con estos chicos de tez morocha, como que los discriminan y trabajan con los otros. O sea, hacen aportes a los otros alumnos y a ellos como que los dejan de lado, no le hacen el seguimiento, los desaprueban por el color de piel. Así que bueno, eso quería aportar. Y agradecerte por la charla. Gracias. Muy importante esto que dijo Paola. Chicos, es súper importante y nos podemos focalizar tal vez no solo en el color de piel, sino también, como ahí les puse en el grupo, en el arte, ¿no? ¿Sabes la cantidad de cosas maravillosas que hay? Ahí le voy a decir, Facundo, yo acá te paso mi teléfono al chat, bueno, esto es como cosa de urgencia, para que me mandes tu mensaje y le voy a mandar 1.88. Un link donde hay un chico que está tocando un instrumento de este tamaño que tiene 8 tipos de pájaros, ¿sí? Entonces, ese es de la cultura mexica. No solo hablamos de pueblos originarios de acá, ¿sí? Nosotros hablamos a nivel global, ¿sí? Mexica, azteca, tolteca, bueno, de África, de Asia, los hermanos originarios de Europa, ¿sí? Que son los rubios de ojos celeste y blanco, también son originarios, o sea, somos todos originarios, ¿sí? Por eso es importante que todos nos aprendamos a respetar, porque muchas veces, como yo le decía, no, uno piensa, no, porque
incluso hay hermanos que dicen, no, porque lo que pasa es que yo no soy moreno, no es ser mejor moreno, ¿no? O cuando alguno es de tez blanca porque le gusta el tema de la tierra y la Pachamama, no. Hay pueblos originarios de color blanco, ojos azules, verdes, hermosos, que son los celtas, ¿sí? Entonces, también tal vez tu familia, sus ancestros son de esos territorios. Es muy importante buscar la identidad, porque ahí se fortalece, ¿no? La espiritualidad también, ¿no? Y ahí dicen que ustedes van a brillar como el sol en lo que hagan. Grandes artistas, grandes pintores, grandes danzantes, entonces, pero es cuando uno se posiciona en lo que quiere realmente. Así que bueno, eso para cerrar, agradecer mucho a Beatriz por este tiempo y este espacio para seguir aprendiendo, y bueno, gracias a todos, y aplausos a todos los que se quedaron hasta el final. Sí, bueno, muchas gracias por escuchar y muchas gracias por compartir, y bueno, quedamos a disposición de lo que necesiten, si necesitan más materiales, herramientas, estamos a disposición. Muchas gracias. Gracias, enviado. Gracias, profes. Muchas gracias. Muchas gracias, hermosa. Gracias. Muy enriquecedor. Gracias. Chao. Abrazo. Chao.